definitiva, tener una carpeta crediticia en una SGR hoy es la diferencia entre poder tener una tasa del 7% o no tener ninguna, o tener una tasa del 20%, como está ahora, o no tener ninguna. En muchos casos es la diferencia entre cerrar la empresa o mantenerla abierta. El otro gran activo que las empresas pymes tienen son las cadenas de valor, es decir, muchas empresas por el posicionamiento relativo especial que tienen en una cadena de valor virtuosa, pueden aprovechar hoy para financiarse no solo su propio crédito, sino el crédito de la cadena. Por ejemplo, cuando yo le vendo a una gran empresa y me factura, le factura a esa gran empresa y la empresa me conforma la factura, puedo vender la factura, cuando me paga con un cheque de tercero y puedo vender ese cheque de tercero, y lo que el inversor va a comprar ya no es solo mi riesgo, sino el riesgo de la cadena de valor. Y el tercer activo es justamente activos que las empresas pymes o los dueños hayan podido ahorrar y que hoy sirven como colaterales del descuento de productos. Estos tres activos despliegan un set de productos que no pueden faltar en las empresas pymes y que son los cheques de pago diferido, avalados por SGR, el pagaré, la factura, el cheque y, como les decía, el cheque garantizado por activo, que Mariano le va a contar. Todo esto es digital, me queda como un versito que ya lo he repetido bastante, pero bueno, si logramos hacer todo esto, en MAV les podemos ofrecer el mejor financiamiento, la mejor tasa, pero sin salir de casa, porque todo esto es digital, desde la cuenta corriente bancaria, el e-check, la negociación en MAV y obviamente el pago durante el día que realizan la operación a la cuenta corriente de la pyme. Entonces, además de lo que les dije al principio, la otra gran cosa para remarcar es que la transformación digital que nos trajo el COVID, es decir, la utilización masiva del e-check, que Mariano le va a contar, no es algo de coyuntura, es algo que vino para quedarse, simplemente porque mejora la vida de las personas. Luego, en segundo lugar, nos ayuda a financiar, pero en primer lugar, el e-check y todos los instrumentos de digitalización son una tendencia que que se vienen para quedar, y por lo tanto hay que estar siempre como empresas atentos a ellos. Y simplemente como introducción, el mensaje que les repetí, pero ahora con mayor claridad. La gran mayoría de las empresas argentinas tiende a pensar que el financiamiento es el remedio para un problema. Y si yo considero que financiarme es un remedio para un problema, cuando ya lo utilizo, cuando llego a tomar el remedio, ya es tarde, ya siento dolor o hay problemas. La forma correcta de considerar el financiamiento al mercado de capitales, a la gente de bolsa y a ese vínculo eficiente que ustedes tienen que hacer con todos los mercados, es entender que el financiamiento es una herramienta para desarrollar la empresa, una herramienta para crecer. Y en ese marco, tengo que incorporar a mi plan de trabajo como empresa pyme una adecuada y oportuna planificación financiera. Si yo hago eso en este momento de crisis, voy a poder aprovechar las herramientas de financiamiento que el mercado de capitales ofrece y no voy a estar en una eh, mesa quirúrgica y siendo observado por todos los acreedores o por todos los inversores en un momento eh, de alta tensión, porque lo relevante es poder crear antes del problema un track record, una historia que me acompañe. Bueno, de eso se trata básicamente la planificación financiera. Estar todos los días con todas las herramientas a la mano. Eh, no necesariamente tengo que utilizar las que ofrezca MAV o el agente de bolsa. Puedo utilizar un día esas, otro día las que me ofrece el banco amigo, otro día la que me ofrece el otro banco. Un día puedo usar un cheque, un día un pagaré, un día una factura. En definitiva, lo que les va a permitir a ustedes esta planificación financiera de la que yo les hablo es poder elegir.
en el mejor momento, digamos, en cada momento poder elegir la mejor herramienta financiera. Para esto lo primero es conocerlas en detalle y en segundo lugar, actuar en consecuencia, vincularse con los agentes y demás. Pero bueno, nosotros hoy le podemos brindar el primer punto, así que le voy a dar la palabra a Mariano para que converse. La idea es que ustedes puedan ir haciendo las preguntas en tiempo real que consideren, eh, y tanto Mariano como yo se las podemos contestar. Yo si ustedes las ponen ahí en el chat, las voy a tratar de ir seleccionando y leyéndoselas a Mariano, que, bueno, toma a partir de ahora la posta en esta exposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fer, muchísimas gracias por la introducción. Primero agradecerles a todos sumarse. Me gusta decir, hay una frase con la que Samuelson arranca uno de sus libros más conocidos, que no está claro que un conocimiento nuevo saque un conocimiento anterior, pero sí está claro que ocupa tiempo y que el tiempo es finito, es acotado, con lo cual no, digamos, no estaríamos perdiendo el tiempo si destinamos este ratito a este tema que es realmente importante. El financiamiento PYME es sumamente importante y creo que lo que acaba de presentar recién Fernando lo deja claro, y también la cantidad de gente que se ha sumado, eso también lo deja claro. Así que agradecerle a Pedro por haber organizado esto, que ya lo veníamos organizando justo para la semana en que, bueno, se decretó el aislamiento preventivo y obligatorio, con lo cual nos fue imposible llevarlo a cabo en la forma que lo teníamos planeado y tuvimos que reorganizarnos un poco para armarlo de esta forma digital, pero por suerte el ser humano rápido se adapta a las necesidades y estamos todos adaptados para poder hacerlo de esta forma. Así que muchas gracias. Fer, para seguir un poco el hilo que venías llevando, por favor, interrumpime cuando quieras, hagamos por ahí de esto una charla más allá de que tengo alguna presentación como para irles compartiendo. Me gusta arrancar las charlas de financiamiento PYME hablando específicamente de las pymes, de por qué son tan importantes. Y realmente las pymes son muy importantes y más en un país en vías de desarrollo. ¿Sí? Las pymes son la red de contención cuando la economía está en periodos recesivos y son el tejido que nos permite una expansión y un crecimiento con equidad social cuando tenemos procesos de crecimiento económico. Entonces, la pyme es sumamente importante y si lo pasamos rápido en números, esto queda sumamente claro. Es el 98% del tejido industrial argentino, genera el 50% del empleo registrado, el 40% de las ventas que se generan en Argentina son pyme y el 35% del valor agregado es pyme. Ahora bien, está clarísimo que el financiamiento es una pata súper importante del crecimiento, del nacimiento, crecimiento y desarrollo de cualquier empresa. ¿Sí? Esto, digo, más allá de la teoría que busquemos de estructura de capital óptimo, de racionamiento, de elecciones jerárquicas de financiamiento, de ciclo de vida de la pyme, bajo cualquier teoría el financiamiento es un componente necesario para nacimiento, crecimiento y desarrollo de una empresa. Y actualmente menos del 2%, como decía Fernando, logran participar del mercado de capitales. ¿Sí? Y si vemos en términos de préstamos al sector privado, también es sumamente bajo la participación de las pymes. ¿Sí? Es el 0,3% del PBI. Con lo cual, todos los actores que participan del financiamiento PYME en Argentina tienen que trabajar en mejorar estos ratios, en incluir a más cantidad de pymes, a generar planificación financiera en las pymes, a que las pymes tengan más capacidades para lograr acceder al financiamiento en base a sus necesidades y a sus propias decisiones. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, nosotros somos un mercado especialista en financiamiento PYME. ¿Sí? De los 4 mercados de capitales que hay en Argentina, el MAB es el mercado especialista en financiamiento PYME y tomó este rol a partir del 2015 y si vemos, ahí les presento la evolución del financiamiento PYME en dólares, ha crecido de forma exponencial a partir del 2015 y eso tiene que ver
entre otros grandes componentes del financiamiento, otros grandes actores que participan, a que el MAP se presenta como un conjunto de gente que está pensando todos los días, que estamos viendo todos los días, cómo mejorar y cómo acercarle capacidades a las pymes para que puedan financiarse. ¿Esto qué implica? Implica un conjunto de gente que todos los días piensa en cómo mejorarlo, implica en tecnología puesta al servicio del financiamiento PYME, y hablo de etapa de prenegociación, para ya llevarlo a términos bursátiles, negociación y post-trade o post-negociación, con lo cual es realmente importante tener un mercado especialista que se aboque a cuestiones directamente pymes. Y así es como surgen estos tres verticales que planteaba Fernando, de cuáles son los instrumentos o cuáles son las herramientas que les presenta el MAP a las pymes para poder financiarse. En este contexto nosotros decidimos dividir o presentar estas herramientas en tres grandes verticales. El primero es a través de un aval de una sociedad de garantía recíproca, un fondo público, ¿sí? En este contexto, toda empresa que tenga una relación con una sociedad de garantía recíproca puede conseguir un aval para sus instrumentos a descontar en el mercado, y eso le permite acceder a tasas beneficiosas, ¿sí? Esto es en el marco de una política pública súper interesante que ha mejorado realmente la capacidad de financiamiento de las pymes y que, a mi juicio, debería realmente apalancarse, debería crecer muchísimo para abarcar a más cantidad de pymes, ¿sí? Se estima que es entre 16.000 y 19.000 las pymes que se financian a través de este esquema, y realmente los números de las pymes que tenemos en Argentina son muchísimo más grandes, ¿sí? En este contexto tenemos instrumentos como el cheque de pago diferido, que puede ser tanto propio como de terceros, a través del aval de una SGR, y checks, que es un poco el eje de esta charla, y vamos a ir evolucionando hacia este tipo de instrumentos digitales, pagarés físicos, que pueden ser avalados por SGRs, y pagarés digitales, ¿sí? Que también es un instrumento sumamente interesante y que se ha digitalizado a través de dos plataformas. Una es la plataforma de PYME, de Caja de Valores, que seguro vamos a charlar un poquito más adelante. La otra es Financia Click, que es una plataforma que generó la Bolsa de Comercio de Rosario. Fue la primera plataforma que permitió el financiamiento completamente digital, de un instrumento nativo digital, hasta que la pyme vuelve a recibir el dinero en su cuenta, con lo cual es interesante nombrarlo. El otro vertical sumamente importante es el de cadena de valor, ¿sí? Es en el cual la pyme se apalanca sobre el riesgo de su cliente, ¿sí? Es decir, la pyme se presenta como un proveedor de una gran empresa, entonces puede apalancarse sobre el riesgo de esta gran empresa, que en general, por una cuestión de información en el mercado, es más conocido por los inversores que el de una pequeña empresa. En ese contexto tenemos cheques de pago diferido, que la pyme recibe y puede descontar o negociar a mercado. Y checks, por supuesto, que han crecido muchísimo el manejo de este tipo de instrumentos. Y facturas de crédito electrónica, que también, si podemos, vamos a hacer alguna referencia a este instrumento que arrancó el año pasado, tuvo su primer año pleno de vigencia, y que ha demostrado que es interesante, que tiene mucho para mejorar, pero que permite y da capacidades a las pymes para poder financiar. El otro vertical interesante que comentaba Fernando es estos instrumentos a través de los cuales las pymes pueden financiarse con activos preexistentes, es decir, activos que hoy por hoy la pyme tenga en cartera y puede utilizar para garantizar y negociar estos instrumentos a mejores condiciones, ¿sí? Estos son cheques de pago diferido físico, clásicos, los e-checks nuevos y pagarés, ¿sí? Con lo cual, en base a esos tres ejes es que nos vamos a mover de acá adelante, en lo que tengo en la presentación, pero siempre intentando puntualizarle en aquellos instrumentos digitales, que es un poco el eje de la charla. En primer lugar, quería mostrarles un poquitito cuál ha sido la evolución del mercado como fuente de acceso al financiamiento para las pymes durante estos últimos meses, que realmente ha sido complejo, ¿sí? Cuando uno evalúa la incapacidad para movilizarse de las personas, muchas industrias, muchos mercados han sido sumamente afectados.
hemos tenido la suerte de venir trabajando ya hace mucho tiempo en digitalizar procesos, en permitir que la gente trabaje de forma remota, en crear una estructura de trabajo que no requiera la presencia física, con lo cual eso nos ha permitido no tener una baja en los niveles diarios de negociación. Y eso es muy Mariano, importante. Sí, una pregunta rápida que me surge mientras vos hablás es, desde tu visión o según tu criterio, ¿cuál crees que es el principal problema que el COVID les trajo a las empresas pymes en particular, digamos, en general para el país, digamos, para las empresas pymes en particular? ¿Cuál crees que es de todos los inconvenientes que esta cuarentena tiene? Obviamente justificados, pero ¿cuáles son el inconveniente que vos crees que mayor capacidad de influir tiene en la generación de- de flujos futuros para las empresas y les complica, digamos, su realidad? ¿Cuál es la principal causa? no, sin duda, Fernando, para mí es la baja de consumo. Sin duda es la baja de consumo. Veníamos ya con un periodo en el cual el consumo venía muy retraído en todo lo que es Argentina, pero uno lo puede llevar también al contexto de emergentes. Y el COVID claramente restringe aún más el consumo o lo direcciona hacia algunas industrias o mercados puntuales, pero en general el consumo está muy asociado a la presencia física. Uno está muy acostumbrado A a... Mercado Libre, a Mercado es- Libre y a las empresas de transporte de paquetes les fue bien. Exactamente, sí, por eso decía, más allá de algunos mercados que estaban en este contexto del no físico, del no consumo físico, que por supuesto se han visto beneficiados, yo diría que no es un porcentaje grande de las pymes o de las industrias generales que tenemos en Argentina. En general están muy asociadas al consumo directo. Ahora, todo el mundo dice que hay algunas líneas de acción de esta cuarentena que llegaron para quedarse. De eso yo decía algo también en la introducción. Todo lo que es la digitalización y el home office, parece que son tendencias que se van a imponer eh, con una mayor fuerza, con un porcentaje mayor de lo que antes de COVID sucedía. Ahora, en, en ese esquema, ¿cómo crees que va a ser el día después para aquella empresa que indudablemente esa tendencia la perjudica? No sé, por ejemplo, yo antes viajaba todas las semanas a Buenos Aires, posiblemente ahora viaje cada un mes, si puedo hacer las reuniones como estas por Zoom. ¿Qué va a pasar con esa empresa de autos, ¿cómo se llama esto? De choferes que te llevan, o el Sí, transporte, o la vianda que comía en el mercado, que sí, ahora me sin quedo en duda. casa? Es que, Fernando, ¿Cuál crees que va a ser la tendencia? cualquier mercado visto en términos bien neoclásicos, oferta-demanda, en el fondo lo que tiene es simplemente cubrir una necesidad. Si no hay necesidad, no hay mercado. Y probablemente las necesidades de los seres humanos cambien a partir de esta nueva realidad. Con lo cual la oferta va a tener que modificarse, ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas necesidades. Esto es una Bueno, realidad. un caso de adaptación quizás no concluido, pero sí interesante es el del correo postal. Yo me acuerdo que cuando salió el email, hace muchísimos años, uno decía, che, bueno, nadie más manda cartas, el correo desaparece. Cuando sale el WhatsApp, dice, bueno, desaparece el email y obviamente las cartas ya, digamos, es un golpe de gracia. Y sin embargo, el otro día leía una nota en un diario americano que decía que es increíble cómo el correo se reinventó, no tanto al correo de cartas, que todavía existe, pero en mucha menor medida, sino al correo como despachante de paquetes. Y eso va de la mano con que la gente cambió su hábito de consumo y se compra mucho por internet y entonces, bueno, la logística y el transporte pasa a ser estratégico. Claro, sí, y la Quizás capilaridad del hogar es sumamente importante. El correo tenía una infraestructura con una capilaridad del hogar sobre el cual apalancar cualquier venta, ¿no? Y por cualquier venta que ujú, uno la pone sobre una estructura capilar de llegada al hogar se potencia muchísimo. así es, o sea que creo que quizás una de las principales conclusiones es que, digamos, el que más preparado está
en todo momento es el que tiene esa capacidad y ese dinamismo para adaptarse a las nuevas sin duda. condiciones. Pero esa es la palabra, Fer, es adaptación, es flexibilidad. Digo, porque uno puede estar preparado, pero no sabe contra qué. Digo, el futuro es incierto. Entonces, el ser flexible es realmente un atributo muy bueno. Y en estos contextos, yo diría que mucho más. Mucho más. Bien, Y claramente el MAV muestra que ha tenido flexibilidad para adaptarse. Cuando uno ve en este gráfico la evolución del financiamiento diario y ve los promedios de los meses anteriores al COVID, excepto por la caída del 20 de marzo, donde digo, realmente hubo un shock completo, de una parálisis total de la economía argentina, enseguida volvió a retomar niveles de actividades, digo, en pocas ruedas, volvió a retomar niveles de actividades interesantes, incluso superiores a promedios de meses sin aislamiento social y preventivo. ¿Sí? Con lo cual, bueno, el y vos mercado pudiste demuestra ver tener esta capacidad. Sí, decime. pudiste ver vos que en este tiempo de COVID más empresas tuvieron la urgencia de meterse en estos productos de financiamiento, es decir, esta inclusión financiera tan necesaria, viste que creció de alguna manera, más allá de lo que yo contaba de que si uno no hace la tarea en tiempo oportuno, es más No tiene complejo flexibilidad. ingresar, pero Sí, si uno no hace la tarea en tiempo oportuno, no se muestra flexible para adaptarse y para ingresar. O los costos de ingresar, los costos me estoy refiriendo no en términos monetarios, sino en términos de tiempo, que eso muchas veces se traduce en dinero. Eh, ujú, son más laxos y entonces uno tarda mucho en ingresar y al tardar en ingresar o no haber hecho la tarea a tiempo lo lleva a entrar en la cola. Pero bueno, yo diría que nunca es tarde, ¿no? Es una herramienta a tener dentro de la caja de herramientas al mercado de capitales sin ninguna duda, sin ninguna duda. impecable. Un poco para pasar a lo que son herramientas digitales, ¿sí? Porque uno dice, necesariamente tenemos que tener planificación financiera, pero bueno, si no podemos movernos, como sucedió en estos últimos tiempos, entonces no vamos a poder utilizar instrumentos físicos, o los costos que tiene un instrumento físico es mucho mayor. Bueno, acá vemos cómo las herramientas digitales han tomado cuerpo en el mercado y actualmente representan cerca del 40, entre el 40 y el 50% del total del mercado. Y eso es algo sumamente importante porque reduce los costos para las pymes y le brinda mayores capacidades para financiarse. Y vemos cómo a partir, digo, enseguida instaurada el aislamiento social y preventivo obligatorio, toma realmente importancia el financiamiento a través de instrumentos digitales. Acá estoy sumando tanto lo que es e-checks, como facturas de crédito electrónica, como pagarés digitales, es decir, instrumentos nativos digitales que tienen un financiamiento 100% digital también. Y como esto se ha mantenido en el tiempo, y desde mi intuición esto va a tener niveles crecientes, sin ninguna duda. Ahora, fíjense cómo a partir de los primeros días, ¿no? Estamos hablando de que el 30 de marzo o el 1 de abril, el 24% de los instrumentos que se negociaron en el mercado argentino de valores fueron digitales. Esto no sale de un día para el otro, por eso digo que MAP se mostró flexible ante esta situación, porque venía haciendo la tarea a tiempo. Venía desarrollando estos instrumentos digitales desde hace más de un año, ¿sí? Con lo cual, al momento de tener que salir a la cancha, estaba la posibilidad de utilizar estos instrumentos en poquitos días. Me gustaría responder un poco las últimas charlas que me tocó dar. Enseguida me consultaban, bueno, quiero saber de tasas. Y yo decía, bueno, al final vamos a hablar de tasas. Esta vez decidí directamente ponerlo al arranque como para poner toda la carne al asador de arranque, ¿no? Veamos tema tasa, que en general suele ser lo que más interesa. ¿Qué hice? Agarré los últimos 3 meses, el último trimestre, y tomé en línea azul, van a ver la tasa promedio ponderado de e-checks avalados por SGR, es decir, este primer vertical que les comentaba, donde una sociedad de garantía recíproca le brinda un aval al instrumento. En punteado naranja van a ver
la Badlar, la tasa Badlar, ¿sí? Como una referencia a una tasa de mercado, ¿sí? Y en verde van a ver la tasa de negociación, tasa promedio ponderado, siempre diario, de iChecks directos, es decir, esto que estaban dentro del vertical cadena de valor, ¿sí? Que está asociado muchas veces al riesgo del cliente de la pyme. Y vemos, en primer lugar, que la tasa es variable, es decir, es difícil responder en todo momento cuál es la tasa, porque esto es una negociación, esto se negocia a pantalla, en una pantalla de prioridad precio-tiempo, con lo cual la tasa se decide entre el inversor y quien está descontando el instrumento, ¿sí? Esto es un mercado completamente con información pública y 100% claro, ¿sí? Y la correlación que tiene con la tasa Badlar lo muestra en gran medida. Pero bueno, acá tenemos un poquito para ver tasas. Sí, eso Ese es, fui yo, Sirio, que te sí, marqué. ¿Hubo gente que aprovechó tasa de casi el 0%? O sea, ¿hubo alguna sí. pyme de la que nos escucha que se financió al 3, 4, 5%? Ojalá, sí, ojalá nos esté escuchando, digo, pero sí, sí, sin duda se financiaron. Claro, Sí, tendría que pagar las facturas. sí, sí, realmente esos fueron e-checks avalados que ingresaron los primeros días de lanzamiento y se negociaron a tasas sumamente bajas. Luego la tasa fue tendiendo a la Badlar, pero la verdad es que en todo el periodo se encuentra por debajo de Badlar. ¿Sí? Es realmente interesante, es una tasa sumamente interesante. Por supuesto que, digo, si uno empieza a hilar fino, detrás de eso hay fondos comunes de inversión específicos PYME, que compran para compañías de seguro que tienen la obligación por una determinada política pública de invertir un porcentaje de su patrimonio en este tipo de activos. Pero, digamos, eso es política pública activa y es interesante aprovecharlo por parte de las pymes. Y, digamos, fuera de Ahora, esa... Mariano, ¿vos por qué Sí, decís que yo suscribo lo que vos estás diciendo, pero hago una repregunta para, en general, ¿vos por qué crees que estas tasas del 20, 25, 27% son realmente buenas? ¿Y por qué la comparás con la Badlar y no con otra? ¿Y qué significa esa tasa Badlar? bueno, a ver, la tasa Butler es una tasa de referencia en general en el mercado financiero, es una tasa de préstamos, en realidad es una tasa así, es una tasa activa para los bancos, o sea que en realidad es una tasa inferior a lo que sería una tasa de descuento de un instrumento comercial. Es decir, digamos que es una tasa piso, ¿sí? Para cualquier descuento de un instrumento comercial. En general es una tasa que se utiliza de referencia en el mercado financiero. Es la tasa que se usa de referencia. Creo que es interesante, uno podría después tomar la tasa de descuento de los distintos entidades financieras y compararlo. En general va a ser, por supuesto, más alta que lo que estoy mostrando acá de un cheque avalado. Yo diría que va a estar similar a la de un cheque directo no garantizado. Por supuesto que va a depender de la entidad financiera en particular. Hay bancos públicos que tienen líneas de descuento más accesibles, otros que no. Todas están por ahí, Sí, en general sí. Sí, como y mínimo esto estoy hablando de están descuento ahí en el instrumentos costo. comerciales avalados por SGR o con cadena de valor de una gran empresa. Si uno va a adelantos en cuenta corriente, va un poquito más arriba todavía. Sí, sin lugar a dudas, el costo financiero total de adelanto de cuenta corriente hoy no te entra en ese gráfico, Sí, debe estar por arriba del 100. sí, sí, Eh, sin duda. y Mariano, a ver, la tasa azul, en definitiva, o la línea azul, es para aquellas personas, empresas que tenían cheques y que alguna SGR se los pudo Sí, avalar. ¿Es así? exactamente, exactamente. Es decir, ¿Y cualquier SGR es igual? a ver, las SGRs, como por ahí para el que no está muy familiarizado, está bueno hacer una breve definición de qué estamos hablando. Una sociedad de garantía recíproca, esto se creó en el año 1995, este esquema, y lo que intenta es brindarle a las pymes garantías para poder negociar sus instrumentos tener un mayor poder de negociación. Estos sistemas de garantía se aplicaron en todo el mundo, particularmente se usaron para reconstruir la Europa de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina se utilizó un esquema híbrido en el cual las empresas privadas capitalizan esta empresa, pero por otro lado tienen exenciones fiscales sobre
los rendimientos que genera esta empresa, ¿sí? Y brindan avales sí o sí a una empresa MIPYME. Ahora bien, tenemos hoy por hoy 40 y pico TSGRs o fondos públicos. Por supuesto que cada una va a tener un ranking crediticio o un análisis que va a hacer el inversor. Digamos, algunas están mejor, otras están peor, no son todas iguales, eso desde ya. Pero digamos, para la pyme que va a solicitar un descuento, digo, cualquier SGR le puede ayudar y le puede colaborar en el proceso de acercar un instrumento al mercado. Y después, obviamente, que el Bueno, inversor al momento de la compra va a determinar qué SGR se encuentra mejor o no, y en base a eso colocará tasas. sí. Sí, sin lugar a dudas, el sector de las SGRs y la vieja ley 25.500, 25.300 que las creó, fue el puntapié inicial de la existencia de un mercado de capitales PYME en Argentina. Sin duda. Sin las SGRs, hoy la inclusión financiera de las empresas PYME sería mucho menor. Es decir que, si bien el camino por delante es grande, el trabajo que las SGRs hicieron es vertebral. Yo me animo a decir que sin las SGRs y sin las existencias de los fondos pymes, hoy no estaríamos hablando acá de un mercado de capitales pyme, y no estaríamos hablando acá de oportunidades de inversión de las empresas, perdón, de financiamiento de las empresas. Así que, sin lugar a dudas que son una herramienta muy importante que cada región, que cada eh, cadena de valor tiene que tener, y que apalancan el desarrollo y la inversión. Así que, bueno, hay que estimular a todos los que escuchan a que se acerquen a su agente o que se acerquen a una SGR y establezcan contactos, porque eh, de, hacer la tarea tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con vincularse con las empresas que nos van a luego permitir el acceso a esta línea azul que muestra ahí Mariano. Sí, sin duda. Y ahí, Fernando, para sumarte algo, históricamente las SGRs podían ser abiertas o cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podían atender a una cadena de valor específica o o un sector específico, o podían atender a cualquier empresa pequeña y mediana de la estructura económica argentina. Hoy por hoy, la CEPIME ha hecho política pública desde hace un tiempo, avanzando en que las SGR sean de carácter abierto. Es decir, que pueda cualquier pyme acceder a cualquiera de las SGRs. Esto porque se determinó que genera más adicionalidad al sistema de garantías que cuando se hace sobre una cadena de valor específico. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquiera de las pymes que nos están escuchando puede acercarse a cualquiera de las SGRs, a golpear la puerta, presentar su cartera, su información financiera y contable, y entablar un rol comercial o una relación comercial para llegar al descuento de instrumentos, a la negociación de instrumentos a tasa favorable. Sí. Acá hay una pregunta que leo que dice que yo como pyme, dice la pregunta, tengo cheques de empresas de primerísima línea. ¿Qué tasa hoy sería más o menos una referencia para, para descontar ese cheque de primerísima línea? ¿Sería parecido al cheque avalado? ¿Sería parecido al SGR? ¿Sería parecido a la Badlar? A ver, yo me pararía sobre la línea verde para verlo. Por supuesto que si es de primerísima línea, te diría que va a estar por debajo de esa línea verde. Eh, Bien. pero lo miraría en la línea verde. A ver, ¿qué es la línea verde? Como para pasarlo en números. Es una tasa promedio ponderado de la negociación de e-checks directos donde se evalúa el riesgo de la gran empresa, que es esta que comenta la persona que está haciendo la pregunta. Ahora bien, el riesgo de esas grandes empresas que se negocian instrumentos en MAV puede ser muy variable, es decir, la dispersión de riesgo que hay es sumamente grande, con lo cual este promedio Clarísimo. que yo traigo acá en términos expositivos no refleja más que una tasa teórica, ¿sí? Si es una gran A ver, empresa con buen... Sí, no, que sin duda es lo que vos decís, y yo lo completaba con esto. AFIP, a partir del año pasado, definió qué son empresas grandes y qué son pymes.
empresas grandes en Argentina, para los que nos escuchan, son solamente 1.470 y algo. Eh, a partir de la ley 27.500, creo que es la de financiamiento productivo, que crea la factura de crédito, AFIP está obligada a la 27440. Sí, 440. gracias, Guillermo. Eh, Esta 27440 están obligadas a FIB a determinar cuáles son las grandes empresas. Bueno, dentro de esas grandes empresas, según datos que son opinables, pero, pero interesantes, hay 200 que son las más grandes, las que pueden considerarse, digamos, las megas compañías del país. Las otras 1.200 tienen, como dice Mariano, una gran fluctuación de su actividad, de su crédito, de su riesgo. Entonces, la tasa que cada una de esas empresas va a pagar cuando acceda al mercado, sin lugar a dudas que va a ser muy volátil. Entonces, la respuesta, me parece, a la pregunta tiene que ver con esto, con esta idea, con esta lógica de que el inversor va a calificar en tiempo real a la empresa pagadora, eh, que es el crédito que se vende en el mercado. Entonces no es lo mismo una empresa pagadora eh, de, de estas 200 que yo les mencioné, o de otras que no lo son, o de otra empresa que no conocemos, pero que a lo mejor es muy interesante y que también consigue inversores. Entonces lo que yo quería decirles es, no hay una limitación a qué empresa va a vender un cheque en el mercado. Lo importante es la gestión de colocar ese cheque, y ahí es donde la gente de bolsa, que es el socio estratégico de la empresa, interviene, porque muchas veces a la empresa yo no la conozco porque no la veo en Forbes, por decir algo, pero la gente de bolsa que me vende ese cheque sí, y entonces es el que arrima o consigue un plantel de inversores dispuesto a comprar ese riesgo. Y ese es un mecanismo de financiamiento totalmente genuino. Sin duda. La ventaja que tiene el mercado de capitales es que el cheque no se descuenta, se negocia, ¿sí? Con lo cual también el poder de negociación que uno tiene al presentar un instrumento de buena calificación crediticia es importante, ¿sí? Entonces, ahí por supuesto, el agente de bolsa tiene un rol fundamental en hacer la gestión de acercar, de presentar en el mercado este instrumento y de negociarlo buscando la mejor oportunidad de tasa para su cliente, para la pyme. Mariano, otra pregunta que subyace por acá es, eh, obviamente la tasa que estamos mostrando es una tasa nominal anual. Exactamente, Esto sí, es una significa tenía. significa que si ustedes tienen un cheque de 100 días, la tasa del 19, 20 que está ahí, se va a pagar solamente por esos 100 días. Ahora, ¿hay algún otro costo que sumarle? Sí, tiene costos, pero el costo más importante sin duda es el de la tasa. A ver, ¿qué otros costos hay para identificar? Por supuesto, el La derecho pregunta, de... Sí, decime, Fer. creo que la pregunta iba a cuánto es más o menos el costo de un aval de un SGR. Ok. Eso dependerá un poco de la SGR. No sé si todas las SGR cobran lo mismo. No sé si a todos los socios participantes les cobra lo mismo. Eh, la verdad que ese es un punto que me lo llevo para analizarlo y responderle, porque no Más sé si o, vos lo tenés al número. mira, es rigurosamente lo que vos 0.0. decís. Es rigurosamente lo que vos decís de que cada SGR tiene su política comercial, como también cada agente de bolsa tiene su política comercial, y esos son por ahí los dos costos que hay que sumarles a la tasa Sí, nominal anual que vos mostrás ahí. Las SGRs van entre el 1, 1,5 al 3%, más o menos, puede haber un poquito más, un poquito menos, según la realidad. Y el agente de bolsa también, ahí es mucho más variable, pero el costo del agente siempre es poco representativo y bueno, nunca impide que se realice la operatoria.
Esos son más o menos el entorno de costos que a una tasa nominal anual, una pyme que no se escucha tiene eh, que tener en cuenta. Acá me resume Paola Sofía, dice que en promedio hay 3 puntitos más en total que hay que tener en cuenta para la tasa. Puede ser Ok. algo razonable, algo razonable, y en cualquier caso, las tasas del mercado de capitales, al menos en este tiempo, con todos los costos que uno quiera sumarle, son tremendamente competitivos porque la nominal anual que vos nos mostrás realmente es muy baja. Sí, sí, sí. Por eso digo que el costo más grande es la tasa. No tenía el dato de los 3 puntitos. Es interesante saberlo porque es lo que nos permite comparar con un descuento en un banco comercial. Sí, aunque muchas Son, veces acá, necesitas también el aval de la SGR para eso. acá preguntan si la comisión de la SGR se cobra como comisión o como tasa anual. eh, Se cobra como una comisión. Cada SGR tiene su política, pero generalmente es un prorrateo, un promedio respecto del cheque o del producto que avalan. Bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta ahí No, interesante, si no siga usted. bueno, perfecto. No, me gustaría meternos un poco en lo que es instrumentos digitales y particularmente en lo que es eChecks, ¿no? El lanzamiento de este instrumento digital para, no solo para el financiamiento, sino para todo lo que es la cadena de pagos del productivo argentina ha sido muy, muy importante. Ha minimizado mucho los costos asociados al cheque físico, ha permitido, por ejemplo, tener 99 endosos sobre un solo instrumento, con lo cual lo ha hecho un instrumento con una capacidad de circulación mucho mayor al cheque físico. Ha minimizado la cantidad de rechazos por cuestiones de forma digamos, no asociadas a la falta de fondos, con lo cual está bueno pensar un poquito en el e-check, charlar un poco sobre este instrumento, y me gustaría, para arrancar, de paso por ahí hacemos un corte de que nos escuchen a nosotros y que vean un poquito algo más interactivo, un mini videíto súper corto que armamos desde MAU para compartirles un poco el proceso del e-check, por supuesto asociado a lo que es nuestro métier, que es el financiamiento a través del mercado de capitales. Bueno, súper cortito, como les decía, espero que lo hayan disfrutado, como para hacer un break de nuestras voces. Eh, a ver, en primer lugar, hablar un poquito del e-check en los pasos previos a lo que es la negociación. ¿Sí? A ver, muchas de las consultas vienen cómo hago para emitir un e-check, cómo hago para recibir un e-check. Bueno, en principio el Banco Central lo que determinó es que todas las entidades financieras están obligadas a recibir e-checks, no están obligadas por el momento a tener un onboarding dentro de su home banking para la emisión de e-checks, aunque la gran mayoría de las entidades financieras actualmente lo tienen disponible. Entonces, si uno decide como persona humana o jurídica, en caso de una pyme, emitir un e-check, lo que hace es ingresar a su home banking, elegir la opción de su cuenta corriente y emitir este e-check, sumando algunas informaciones básicas que te solicita, como la fecha de pago en caso de ser un cheque de pago diferido, el monto y el quit asociado al beneficiario. Este es un punto importante, que es que el beneficiario no se identifica con un CBU, sino que se identifica con un quit. Y el beneficiario puede levantar este cheque, aceptarlo desde cualquiera de todas las entidades financieras en las cuales
tenga una cuenta, ¿sí? Con lo cual, una vez emitido, el destinatario es alertado en alguna de sus plataformas de home banking de que tiene un e-check a su favor, y lo que le resta por hacer es aceptar ese e-check, ¿sí? Para tenerlo, digamos, dentro de su portafolio de cheques, de e-checks dentro de su home banking. Un punto importante de este circuito: uno puede emitir cheques propios, es decir, puede librar un instrumento, un cheque, y colocarse a uno mismo como beneficiario. De esta forma genera un instrumento que puede descontarse en el mercado de capitales, ¿sí? Que tiene capacidad. Ahora vamos a ver algunas opciones para este tipo de instrumentos. Por supuesto, va a tener que emitirlo, ponerse como beneficiario, es decir, poner su propio quit como beneficiario, y luego aceptar ese cheque para tenerlo disponible para negociar, ¿sí? Esto como paso previo para tener la capacidad de negociar un e-check. Ahora bien, una vez que uno tiene el e-check en el banco, en su plataforma de home banking, lo importante para participar del mercado de capitales siempre es tener un agente de bolsa, es decir, una LIC, un agente de liquidación y compensación, o una N, para poder presentarse en el mercado. Necesariamente, para presentarse en un mercado hay que hacerlo a través de un agente de bolsa. El MAP tiene 180, si no me falla la cuenta, agentes miembros al día de hoy. Cualquier agente de bolsa puede hacer este servicio de llevar al mercado un instrumento para negociar. Vamos a ver, ahora les voy a pasar el link de la página de MAPCO para que ustedes tengan la capacidad de ver todos los agentes de bolsa registrados, comunicarse con cualquiera de ellos y solicitarles los servicios para este tipo de negociación de valores. ¿Qué es lo que hace una LIC? Cuando una LIC o un agente de negociación a través de una LIC integral, necesariamente tiene que hacerlo a través de una LIC integral, una N, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es abrir una cuenta comitente en Caja de Valores. Caja de Valores es un agente de depósito colectivo autorizado por la Comisión Nacional de Valores, y lo que va a hacer es abrir una cuenta como si fuese una cuenta bancaria, pero para depositar títulos valores. En este caso estamos hablando de cheques de pago diferido, de e-checks. Entonces, una vez que se encuentre abierta esta cuenta comitente, que entiendo que no tiene costos, o al menos el agente no suele trasladarle el costo al comitente, si hay algún agente escuchando y me lo puede confirmar, pero entiendo que no tiene costo para el comitente, o para la pyme o la persona humana esta cuenta comitente. Una vez abierta, lo que la pyme puede hacer es decir, acepta, vamos al paso 1, acepta el cheque en su home banking, se registra en el portal EPYME. Este es un portal que creó este agente de depósito colectivo, Caja de Valores, para gestionar este tipo de activos. Entonces tiene que registrarse en esa plataforma, que ahora les voy a mostrar el link, y por supuesto, previamente tener abierta esta cuenta comitente con un agente. Ahí tiene dos opciones, ¿sí? Puede ir por el lado de una sociedad de garantía recíproca que le avale el cheque para negociarlo, o negociarlo en forma directa a través de esto que comentábamos de cadena de valor, cuando uno tiene un cheque librado por una gran empresa, o a través de una garantía de activos en particular. Entonces, se registra en esta plataforma, solicita vincularse, vamos por el caso de una sociedad de garantía recíproca, solicita vincularse con la SGR, la SGR lo acepta y le avala el instrumento. Este instrumento pasa a la cuenta de la LIC y la LIC lo negocia. En el caso de que obviemos el paso de la SGR, directamente la pyme se registra en Caja de Valores, va a llevar, perdón, sí, en la plataforma de pyme de Caja de Valores, va a llevar este e-check a través de unos pasos que le voy a mostrar ahora a esa cuenta, lo va a depositar en la cuenta de la LIC, todo esto digital, y la LIC lo va a negociar en el mercado argentino de valores. Este es el proceso. Veámoslo ahora un poquito más paso a paso. Esta es la plataforma EPYME que generó Caja de Valores para poder gestionar el envío, la autorización de e-checks para negociar en el mercado. ¿Sí? Ahí tenemos el link. Una vez adentro, lo que vamos a hacer es llevarnos desde nuestro home banking el ID del cheque, ¿sí? Este código identificatorio del cheque, ¿sí? Y ahí lo ponemos en buscar cheque, lo pegamos, buscar, y automáticamente el sistema lo que nos va a traer es un detalle del e-check. Y ahí se ve un poco borroso, es un poco a propósito también para
para no dar información particular del instrumento. Y vemos abajo que tiene la posibilidad de indicar el ALIC con el que uno tiene o los ALICs, es decir, uno puede tener más de una cuenta comitente en distintos agentes de bolsa y puede enviarle este e-check a cualquiera de ellos para que lo negocie. ¿Sí? Una vez que lo cliquea, lo firma, es decir, a través de la plataforma, y lo puede negociar. ¿Sí? Básicamente ahí lo que va a hacer el ALIC es ponerlo en una plataforma de prioridad precio-tiempo que tiene el mercado, por supuesto con una orden de tasa que le den la pyme o la persona humana, y en base a eso, en base a lo que el inversor esté dispuesto a comprar, le va a comprar esto a una tasa de descuento. Acá lo que les muestro es la pantalla, la parte pública de la pantalla, que la pueden ver en el link que les pongo arriba, sobre la negociación del día de hoy. Estos son los cheques que se negociaron al día de hoy. Ahí están acumulados por plazo de vencimiento, vemos por la cantidad de días. Esa es la tasa a la que se negociaron, los montos que se negociaron, con lo cual esto es información completamente pública y el ALIC lo que hace es llevar esto al mercado. Mariano, a ver, te hago una pregunta que me parece importante. O sea, quiere decir que cuando se negocia un cheque en MAB, la tasa de referencia es objetiva, impersonal, es para todas las personas una tasa similar y todos podemos acceder a esa tasa, es decir, que hay una transparencia absoluta respecto de la tasa de negociación y no puedo tener dudas eh, eh, respecto de si esa tasa es la que corresponde o no. ¿Es correcto eso? Absolutamente, absolutamente. La tasa es absolutamente pública, la pantalla es una pantalla de prioridad precio-tiempo. Esto significa que, digamos, el ALIC lo que va a hacer es colocar la oferta de venta, de negociación de un determinado instrumento y va a recibir ofertas de distintos agentes, pero que están llevando la oferta de un inversor que quiere comprar ese instrumento. La mejor oferta, es decir, la oferta más beneficiosa para el vendedor, va a ser la que gane, por eso es una pantalla de prioridad precio y tiempo también, porque en caso de igualdad de precio, la que llegó primero es la que le corresponde la compra. Se negocia, eso es absolutamente público y transparente. Por supuesto que todos los actores que están involucrados en este mercado están autorizados por la Comisión Nacional de Valores y tienen auditoría y monitoreo por parte de la Comisión. Mariano, ¿me dejás compartir un slide un minuto? Sí, claro. Quiero puntualizar una cosa de lo que Mariano dijo. O sea, el e-check no es una cosa menor. Acá hay una normativa de hace un tiempo del Banco Central de la República Argentina que es el disparador para que esto suceda, y hoy el e-check es una ventaja cualitativa muy importante. Yo digo, no es un tema de COVID, no es un tema digamos, de coyuntura, sino que indudablemente el e-check es una tendencia que le mejora la vida a las personas. Y el crecimiento del e-check es y va a ser exponencial por distintos factores. Pero el primero es el que, si quieren, yo ya les conté, que es la digitalización, y eso siempre es bueno. Pero el segundo bloque de conveniencias que tiene el e-check es en la funcionalidad. Ustedes saben que hoy cuando yo pago con un cheque papel, que muchos de ustedes seguramente han tenido y utilizado, tengo que llenarlo a mano con una lapicera o la impresora que se corre, y eso genera la picardía del error formal o el verdadero error formal, cuando me confundo la fecha de emisión, la fecha de pago, bueno, cuando cometo algún errorcito. Bueno, el e-check elimina o al menos minimiza muchísimo los errores formales porque la propia tecnología permite esto. Entonces, esta evolución que el Banco Central trajo para la economía argentina no es menor. Otra cosa que hay que destacar es, por ejemplo, la circulatoriedad. Un cheque de pago diferido tradicional, un cheque papel, es un instrumento que se podía endosar 2 veces o 3 si usted lo quería negociar en MAP. El e-check se puede negociar 99 veces. O sea que Se puede endosar 99 sí, perdón, y negociar infinitas. infinita cantidad de veces, exactamente.
Pero a lo que yo decía es exactamente eso. Un e-check se puede negociar muchísimas veces porque el proceso de oferta pública es así, permite que un inversor que lo compró lo pueda vender, pero la empresa que lo recibe inicialmente del librador puede pasarlo y quien lo recibe puede hacer lo mismo en 98 veces más. O sea que esto permite una movilización de la riqueza y del crédito muchísimo mayor. Entonces las grandes ventajas que el e-check tiene son la simplificación, la agilidad, que prácticamente elimina los errores formales y la mayor circulatoriedad. Y esa mayor circulatoriedad hace que sea fácil financiarse. Y además que el crecimiento sea exponencial. Ustedes vean ese gráfico que yo les mostré ahí, cómo día a día el e-check va creciendo. Hoy hay más o menos 12.000 e-checks que llegaron a caja de valores. A mí me gusta, eh, para graficar lo que es la importancia del e-check, mostrarles esta slide que en definitiva es una anécdota, pero interesante. En el año 2004 se empezaron a negociar los cheques de pago diferido en Argentina. Ustedes saben que el cheque de pago diferido es algo cultural, es muy importante. Porque está arraigado a las empresas, igual que la cuenta corriente. Entonces es una herramienta súper importante para las empresas. Y ese concepto ya está arraigado, distinto a otros que a lo mejor ustedes tienen que incorporar. Pero bueno, yo les decía, en el 2004 se negoció el primer e-check, se negoció el primer cheque papel. Durante los primeros 30 días de negociación de ese cheque papel, el volumen fue algo así como $300.000. En este tiempo, con toda esa modificación tecnológica que les comentamos, en los primeros 30 días de negociación de los e-checks se negoció algo así como 23, 24 millones de veces. Es decir, que la negociación de e-checks fue casi 7.000 veces más o mayor que la negociación del cheque papel cuando arrancó. Obviamente que esto es un dato anecdótico y sin tanta rigurosidad científica, pero que permite indudablemente mostrar la fuerza que la tecnología tiene y la curva de adquisición de estas cosas es mucho más alta y mucho más rápida que la de cualquier otro tipo de productos. Así que, sin lugar a dudas, hoy el e-check es una herramienta indispensable. Por ahí alguna gente que nos escucha preguntaba que hay bancos que todavía no lo aceptan o no lo difunden. Bueno, eso de a poquito se va a ir produciendo. Hay que entender que es un cambio fuerte. Sin lugar a dudas que el Banco Central monitorea todo el proceso y lo va llevando paulatinamente. Así todos los bancos tienen que prestar el servicio, se va a ir dando de a poquito. Y bueno, y es muy importante que cada uno de los presentes también sea artífice de ese cambio, yendo a su banco amigo a pedir el servicio. Otro tema importante que hoy en otra conferencia como esta se nombraba es que el e-check tiende a no tener costo como sí tiene la chequera papel. Bueno, entonces son todas ventajas que en definitiva para las pymes son importantes. Y el e-check, como para responder algunas preguntas en general, tiene las mismas funciones como principio que el cheque papel. Todo lo que hay es superador, pero nada es en detrimento de las funciones anteriores. Tiene también el mismo plazo de clearing por el momento, de 48 horas, que alguien pregunta por ahí. Y bueno, no sé si Pedro, vos querés hacer algún comentario, si vamos bien, alguna reflexión. Si no, Mariano, adelante nomás que Yo estoy está todo viendo muy claro. alguna ¿Alguna pregunta, pregunta? pero sí, Pedro, si querés sumarte, por supuesto. Yo ahora te las A leo. ver, por ahí veía alguna pregunta que me pareció interesante contestar, la diferencia entre un cheque avalado por SGR y un cheque garantizado, ¿sí? Garantizado por un Sí, activo. perdón, no tenía audio, por eso no los No hay interrumpí. problema.
Me parece que vamos muy bien, es muy didáctico y además me gusta el intercambio que están haciendo. Yo intenté responder al grueso de las preguntas por chat, de todas maneras, para ayudarlos un poco, pero me parece que vamos muy bien. Creo que lo más interesante es justamente puntualizar en el e-check, que es la herramienta más nueva y que está cobrando tanta fuerza. Yo lo que puse en el chat, pero lo comparto ahora con todos los que escuchan, es que creo que tarde o temprano todos los bancos van a tener que adoptar la mecánica en sus home banking, diríamos, para poder trabajarlo, porque tarde o temprano, diríamos, todas las empresas lo van a exigir y no van a ser competitivos quienes no lo hagan, quienes no lo tengan disponible. Respecto a las tasas y a las diferencias entre los distintos tipos de cheque de pago diferido y sus avales, dejé un link en el chat, porque ustedes en su página de MAP tienen muy bien especificado, diríamos, cuáles son todas las diferencias que hay, y creo que no tiene sentido en esta charla puntualizarlo. Dicho eso, bueno, los dejo seguir con la presentación, me parece. No sé si surge alguna otra pregunta más puntual. Perfecto, Eh, Mariano, gracias. Ahí está viendo, sí, únicamente podría aclarar esa diferencia entre, buenísimo Pedro que le hayas compartido el link porque sí está súper claro en la página de MAV. Parece que es interesante que más allá de lo que se lleven de la charla, llevarse 2 o 3 links para después cuando uno tiene tiempo o le quedó una duda poder volver sobre eso y fijarse. Pero la diferencia básica entre un cheque avalado y un cheque garantizado es, por un lado, tenés una sociedad de garantía recíproca avalando, digamos, para el inversor representa que esta sociedad de garantía recíproca va a pagar el valor nominal a vencimiento, independientemente de que este cheque venga de cámara rechazado o no. Pues si viene rechazado, si no, obviamente está cobrado. En el caso de un cheque garantizado con activos, básicamente ahí lo que tenés es un activo que está garantizando, un activo que se toma un valor aforado y está garantizando el valor nominal de ese cheque a fecha de pago. En caso de que ese cheque venga rechazado de cámara, bueno, se le solicita a quien descontó ese cheque que lo cubra. Si no lo cubre, por supuesto que se liquide esa garantía que estaba asociada al pago final de ese cheque. No sé, Fer, si vos viste alguna otra pregunta por ahí que... No, continúa con tu exposición, que está perfecto. Bueno, a ver si encuentro alguna Hay otra. una pregunta que te hace mientras que vos pones esto, yo la voy contestando. El e-check se identifica al beneficiario a partir de el quit o el DNI de la persona. Entonces, Sí, si alguno de ustedes tiene varias cuentas bancarias, en el momento cero les va a aparecer en cualquiera de esas cuentas bancarias que ustedes tienen un e-check. Obviamente, cuando ustedes lo aceptan en uno de esos bancos, ahí queda el e-check vinculado a ese banco y obviamente lo pueden transferir, lo pueden eh, endosar esas 99 veces que decíamos al principio. estoy volviendo el slide donde estaba ese tema. Así que acá al momento de emitir un e-check, uno identifica al beneficiario con un quit, ¿sí? No con un CBU, sino directamente con un quit, con lo cual, como decía Fernando, lo puede levantar desde cualquiera de sus home banking, ¿sí? Perfecto. Bueno, por mi parte, la presentación llegaba hasta ahí, pero nada, creo que podemos abrir un espacio a preguntas si es que hay alguna más, algo que les parezca interesante. La verdad que Sirio ha sido usted muy claro. Eh, el e-check tiene muchas preguntas asociadas a que todavía mucha gente no lo ha empezado a usar, pero es tan simple que solito cuando ustedes Mm. reciban el primero o lo emitan, van a ver eh, que es absolutamente amigable y bueno, cada banco se va a esforzar porque la experiencia de usuario sea superadora.
Yo agregaba, Fernando, ahí que otra de las grandes ventajas es que, o sea, el e-check tiene muchísimas menos posibilidades de rebotar, porque es decir, queda librado únicamente la cuestión de la falta de fondos, porque deja de haber posibles errores formales en el e-check, y asimismo, diríamos, se evitan las cuestiones de pérdida, es decir, si se extravía el cheque, o las denuncias por robo, o bueno, todas las causales que conocemos en la dinámica habitual del sistema financiero bancario, y me parece que eso es sumamente importante. Eso le va a dar un volumen y una transparencia al mercado que me parece que es muy, muy importante de resaltar. Bien, bien. A ver, yo como cierre, lo que les digo es que el e-check, como la factura electrónica, pero el e-check con mayor fuerza, tienden a otorgarle una gran independencia financiera a la empresa PYME. A partir de que hoy una persona te paga, aunque sea a 200 días, pero te transfirió un e-check a tu cuenta, vos ganás algo que es realmente importante, que es esa independencia financiera, que no es más que poder elegir qué hago yo ahora con ese e-check, y ese qué hago es tan simple como transferirlo al EPYME y a la gente de bolsa para, eh, digamos, para la negociación. Y obviamente el cheque de pago diferido, acá Damián Ventura nos pregunta qué pasa con la factura o el vencimiento del cheque. Bueno, ahí claramente, Damián, hay un cambio muy grande entre un sistema y el otro. Eh, el cheque de pago diferido, por las normas tradicionales de nuestro país, viene asociado a una cuenta corriente bancaria. Entonces, al vencimiento del cheque de pago diferido, a partir de la Cámara Compensadora Coelsa, el cheque va al clearing y, bueno, indudablemente se hace ese débito en el librador. Entonces, indudablemente el e-check tiene esa garantía de que va a la cuenta corriente. En la factura electrónica, esto no pasa. En la factura electrónica, lo que sucede es que el pagador, la gran empresa que está obligada al pago, tiene que tener un acto positivo de ese día transferir el monto de la factura a la caja de valores para que caja de valores lo pague al inversor. Entonces, la diferencia que bien marca Damián entre el e-check y la factura, en gran parte pasa por eso, que al final del día, el e-check tiene una, digamos, liquidación mucho más fuerte. Sí, sin duda tiene una ventaja, Fer, al estar asociado a una cuenta corriente. Eso es una ventaja que tiene el cheque sobre la factura, pero en términos jurídicos ambos son instrumentos de cobro ejecutivo, es decir, es un instrumento cierto que quien lo haya comprado puede reclamar el pago tanto en uno como en otro caso. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas que los dos se transforman en título ejecutivo. El cheque desde el momento cero, la factura a partir de los Desde que se 30 días de conforma. la, claro, a partir de los 30 días de la emisión, que se conforma, y eso es lo que yo digo que es la base para dotar a la PYME de independencia financiera. O sea, hoy la realidad argentina muchas veces pasa porque la relación de una PYME con una gran empresa es un poco desproporcionada respecto del poder, y eh, la PYME se queda esperando poder cobrar en el tiempo que, bueno, haya acordado o que la empresa le quiera pagar. A partir de que la factura está conformada o que recibe un cheque, indudablemente la PYME pasa a controlar la situación y puede venderlo cuando quiera. Y lo interesante de todo esto es que para la gran empresa es neutro, porque para la gran empresa es lo mismo pagar a la caja de valores o pagarle al liberador. Ahí no hay ningún cambio. Pero bueno, estas dos herramientas, y en particular la que hoy se presenta en la Bolsa de Santa Fe del e-check, son
muy superadoras, pero solitas no hacen nada. ¿Qué se necesita además? Que cada una de las pymes que nos escuchan, a partir de mañana incorporen estos conceptos como parte de su trabajo diario y que construyan esta estrategia de planificación financiera que, si lo hacen bien, en algún momento les va a permitir posicionarse en esa curvita celeste que mostraba Mariano con tasas de financiamiento súper convenientes. Dicho esto, Pedro, te agradezco. Yo en particular me tengo que meter, aunque ustedes no crean, en la call que dejé para esta charla, en otra capacitación que estamos dando al mismo tiempo, así que los abandono por mi parte y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias a ustedes, Fernando. Gracias, Pedro. Les dejo ahí al final mi correo, cualquiera de estas dudas que no hayamos contestado, a disposición para responder. Sí, realmente hemos tenido mucha participación del auditorio, estimo que no hemos podido contestar a todas las preguntas que se hicieron, pero me parece que ha sido muy clara la presentación, Mariano, y bueno, es un disparador, ¿no es cierto? Creo que Sin hoy duda, en las páginas web, y de hecho en la relación que todas las empresas pueden tener con sus ALICs y sus bancos, hoy información sobra. Me parece que la idea de fondo está planteada y que esta herramienta ha llegado para quedarse, ¿no es cierto? Sí, sin duda es mostrar el mercado de capitales como una herramienta para financiarse, es meterle ese bichito a las pymes de que tienen que planificar su estructura financiera, de que es algo que realmente es importante para el crecimiento de la empresa, y también ver cómo estos nuevos instrumentos digitales nos permiten hacerlo a un menor costo y más fácil, ¿sí? Con lo cual es un disparador, y después para responder todas las preguntas estamos para eso. Me gustó mucho lo que planteaste de que hay que tener la tarea hecha para aprovechar un poco las oportunidades, ¿no? Porque cuando uno menos lo esperaría, te encontrás con estos escenarios en donde el mercado te ofrece tasas de financiamiento muy convenientes, y armar las carpetas, tener realmente aceitada la lógica de lo que significa acceder al mercado, en ese sentido creo que es algo muy importante de hacer cuando uno no lo necesita. Cuando por ahí está más holgado de tiempo y tiene la capacidad de los recursos humanos en la pyme a disposición de hacer todas estas cosas. Así que bueno, yo creo que podemos ya cortar, darle cierre. Muchas gracias en lo personal a vos, Mariano. Y bueno, estamos Pedro, muchas gracias por la convocatoria, por el espacio, y a disposición, por supuesto, para armar este tipo de charlas que es un gusto para nosotros. Muy bien. Hasta luego entonces. Un abrazo y saludos a todos.